Eh, Muy buenas noches, hermanos, gusto verlos. Gracias por estar aquí presente. Vamos a dar inicio a- al tema que corresponde al día de hoy. Estaremos hablando acerca de la manifestación de Cristo al mundo. La clase anterior vimos sobre la manifestación de Cristo en la eternidad. Eh, Eso nos ha ocupado la semana pasada con la expresión de en el principio, ¿no? De Juan 1:1, nos habla pues de la eternidad pasada, ¿verdad? De la eternidad pasada, o sea, antes de las cosas creadas, mucho antes de las cosas creadas, en la eternidad pasada en la que Juan manifestó que Jesús, ¿no? Estaba en el principio, Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Luego en Juan 1:14 nos habla de que eh, ese Jesús, que es el verbo, se hizo hombre. Bueno, esto nos ocupó la semana pasada. El día de hoy continuaremos ahora con el siguiente punto, la manifestación de Cristo al mundo. Y esta segunda parte del prefacio es respecto al testimonio de Juan el Bautista. Y hablaremos algo también acerca del testimonio de los primeros discípulos, como el milagro y la primera purificación de el templo. Bien, vamos entonces con lo siguiente. Espero que estén bien, hermanos. Así que continuemos. Bien, esta imagen corresponde a este gran hombre llamado Juan el Bautista. Juan, como los otros evangelistas, ¿no? Este es realmente un hombre importante porque marca, ¿no? El inicio de algo. Y no solamente marca el inicio de algo, sino también marca la terminación de algo. Juan el Bautista va a significar ese cambio de el tiempo, ¿no? Del tiempo de la ley para dar inicio al tiempo de la gracia. Por eso Jesús lo señala como el más grande de todos los profetas. Ahora, veamos cómo el ministerio de Juan el Bautista empezó eh, a desarrollarse de una manera muy, vamos a decir, dinámica, eh, de una manera muy arrolladora, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque mucha gente iban a escucharlo, pero ¿dónde se encontraba Juan? Juan no se encontraba en la ciudad, Juan no se encontraba en las zonas donde la población concurre y quiere ir, sino que Juan, su ministerio, lo desarrollaría en el desierto. En el desierto. ¿Quién quiere ir al desierto a escuchar una conferencia? Bueno, Juan estaba siendo la voz en el desierto. Él es esa voz en el desierto. Eh, este atraía grandes multitudes por su ministerio y estaba ministrando, ¿no? De una manera nueva, no de la manera tradicional como lo hacía la religión judía.
él estaba bautizando, él estaba sumergiendo en agua, algo del cual las autoridades judías estaban incómodos porque ellos decían con qué autoridad lo hace, ¿no? ¿Con qué autoridad lo hace? Así que las autoridades judías sintieron que era deber de ellos investigar los derechos y afirmaciones de ese nuevo predicador, por lo cual enviaron una delegación para preguntarle acerca de su identidad, ¿no? O sea, identifícate, ¿quién eres? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿No? Seguimos. Bueno, humildemente Juan confiesa que él solo es una voz que clama en el desierto, como podemos revisar en Juan 1:23. Quizás allí podríamos hacer una pequeña pausa, un stock, y que ustedes puedan revisar Juan capítulo 1, versículo 23. Con su misión, Juan, ¿no? Está eh, eh, anunciando la pronta venida de un rey, y lo que él hacía era preparar el camino para la llegada de este rey. Y la manera de preparar el camino era preparando el corazón de sus oyentes, y esto a través de un bautismo. Esto de el bautismo del cual se va a llamar o se llamará el bautismo de Juan o el bautismo de arrepentimiento. Bien, ahora, este bautismo era simbólico, era típico del bautismo que sería administrado por el Mesías, como podemos ver en el capítulo 1, versos 26, 27 y 33. Podemos hacer una pausa para que ustedes puedan revisar estos versículos. Al día siguiente, Juan, como verdadero ministro del Evangelio, señala a sus oyentes a Jesús. Ahora, es interesante que Juan va a ser consciente de que su misión no era, vamos a decir, afirmar su ministerio, no era hacer notar su ministerio. Su afán no estaba en que él sea conocido, era lo último que pensaba sobre sobre su propio ministerio. Entonces, Juan el Bautista, ¿no? Está pensando en, vamos a decir, la prerrogativa de aquel que iba a venir, por lo cual él estaba anunciando. Así que cuando ve venir a Jesús, él resueltamente va a señalar y va a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera, Juan está presentando a Jesús, está anunciando su llegada. Luego, revela una de las razones de bautizar a Jesús, es decir, para tener una revelación de su deidad. Pueden ustedes revisar el versículo 33, ¿no?, del capítulo 1. Hacemos una pausa para que ustedes puedan dar una lectura. Continuemos. No hay envidia en Juan el Bautista. Este es algo
que debe llamarnos a reflexión. Juan no está pensando en mantener a sus discípulos cerca, sino que él señala al Mesías y va a ver que algunos de sus discípulos se van con Jesús. Él no es, digamos, uno que quiere impedir que sus discípulos vayan a Jesús, todo lo contrario. Muy bien, al día siguiente repite su mensaje y anima a sus seguidores a seguir a Jesús. Anima a sus seguidores a seguir a Jesús. Esto es algo muy, muy hermoso. Los predicadores de estos tiempos deben tenerlo muy claro. Debemos tenerlo muy claro. No se trata de que me sigan o que nos sigan a nosotros. Se tratan de que sigan a Jesús. Bien, entre los discípulos de Juan, seguro, ¿no? Uno de los discípulos llamado Andrés, que era el hermano de Pedro, fue quien escuchó de Juan sobre Jesús. Así que Andrés fue a Jesús. Ahora, el otro que pudo ser es el escritor de este libro, Juan. Juan, otro que pudo también ser uno de los discípulos de Juan el Bautista. Bien, Andrés, vemos otro personaje, muestra la realidad de su experiencia espiritual conduciendo a su hermano Pedro, ¿no? Entonces, primero es Andrés, que escucha, que va en busca de Jesús, y él ahora quiere que Pedro, su hermano, también pueda seguir a Jesús. Jesús, viendo en Pedro a uno que estaba destinado a llegar a ser la primera piedra de su iglesia, le da el nombre profético de Cefas. Ahora, el nombre Cefas es el equivalente a Pedro. Cefas es en el arameo y Pedro es en griego. Así que tenemos el nombre de Simón que, que Jesús le otorga y le dice que su nuevo nombre sería Cefas o Pedro. Podemos hacer una pausa para que ustedes puedan revisar el capítulo 1, versículo 42. Jesús luego llama a Felipe, quien testifica ahora a Natanael. Bien, luego vamos a ver un encuentro entre Jesús y Natanael y la manera como Natanael, vamos a decir, es convencido, es como Jesús lo trató como si lo conociera de tiempo, ¿no? Eso es algo que impactó la vida de este hombre Natanael. Bien, llegamos a otro acontecimiento que es la boda en Caná. Fue esta boda una oportunidad para manifestar su poder. Su asistencia a dicho acto muestra su deseo de mezclarse con la gente y santificar sus reuniones con su presencia. Algo que debemos ver aquí es que la presencia de Cristo en esta boda nos muestra, ¿no? Que Dios es el que constituye el matrimonio. La presencia de Cristo, ¿no?
en esta boda reafirma que Dios es quien constituye el matrimonio. Así que la relación de pareja debe estar bajo o dentro del marco del matrimonio, no la convivencia, ¿no? La convivencia no agrada a Dios. Entonces, el hecho de que Jesús estuviera presente en esta boda está reconociendo que el matrimonio es algo importante y que agrada al Señor. Ahora, el gozo de la boda estaba en peligro de echarse a perder y el anfitrión podía quedar mal. ¿A qué se está refiriendo? A que se había acabado el vino. El vino es un elemento que, digamos, la sociedad judía, como otras sociedades, utilizan como un medio de celebración, como un ingrediente para, digamos, eh, de celebración, de compañerismo, ¿no? Entonces, se había acabado el vino y María, su mamá, tenía conocimiento de esto. Así que le, le hace presente a Jesús, se acabó el vino. Y Jesús, obviamente, ¿no? Le va a responder, ¿no? Mujer, esa expresión, esa manera de dirigirse a su mamá, lo cual es como decirle un momento, ¿no? Un momento, debe recordar que yo vivo sujeto a la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo vivo sujeto a la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ya ustedes recuerdan cómo es que vino a darse todo, digamos, los detalles para el milagro de la conversión del agua en vino. Ahora, si podemos revisar el texto, nos damos cuenta que el recipiente que se usó, ¿no? El recipiente que se usó, esas tinajas, pueden referirse, ¿no? A, digamos, mm, al elemento, vamos a decir, de lavacro, que es donde los feligreses, cuando se dirigían al tabernáculo, ¿no? Ellos, digamos, era la manera como se usaba para la limpieza, para la higiene, ¿no? Esto es un símbolo, ¿no? De que para ser introducidos, ¿no? al reino de Dios, Dios nos santifica, ¿no? Somos santificados para ser introducidos al reino de Dios. Pero bueno, lo cierto es que el agua, o ¿no? Estos recipientes fueron, digamos, convertidos, este líquido agua, elemento agua, fue convertido en vino. ¿Mm? Muy bien. Listo. Los judíos habían permitido que el espíritu del mercantilismo violara la santidad de los recintos del templo. Muy bien. De las bodas de Canaán, ahora pasamos al otro escenario, al templo. ¿Qué había ocurrido? Pues en el patio del templo, ¿no? En los exteriores del templo, eh, ese lugar se había convertido en zona de comercio y una zona de comercio muy lucrativo. Es decir, lo que se vendía en ese
en esos lugares, ¿no? Era, digamos, por decirlo así, eh, el precio de los animales, ¿no? O incluso los cambios de moneda eran elevados, pero igual la gente adquiría ello porque pensaba de que por el hecho de que esté, eh, digamos, cerca al templo, tenían un mayor valor o tenían un mayor poder. Entonces, la gente eh, prefería comprar y en esos lugares, aunque le costaba mucho más, ¿no? De manera que el apetito por las riquezas predominaba en ese lugar. Entonces Jesús, como vemos en la imagen, va a hacer un, una limpieza, ¿no? Una limpieza, ¿no? De ese lugar que estaba siendo profanado. Porque no es posible que la casa de mi padre, decía él, sea convertido en cuevas de ladrones, ¿no? Muy bien, eh, para la próxima semana vamos a estar estudiando eh, acerca de Nicodemo y también estaremos viendo acerca de la mujer samaritana. Y vamos a hacer un cuadro comparativo entre lo que vemos en Nicodemo como lo que vemos en la mujer samaritana y sacaremos algunas conclusiones. Por lo tanto, eh, ya concluyendo nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Entonces, hemos llegado hasta el tercer punto de esta segunda parte. Hemos visto el testimonio de Juan el Bautista, hemos revisado el testimonio de los primeros discípulos y hemos concluido con el primer milagro y la primera purificación del templo. La primera purificación del templo. Eso quiere decir que Jesús tuvo esa acción de reprender a los mercaderes no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades. Bien, hermanos, ahora voy a pedir a la anfitriona que pueda formar los dos grupos, ¿ya? Una de ellas voy a pedir a mi hermana Katy que pueda hacerse cargo y el otro, nuestra hermana Melisa, ¿ya? Entonces, ellas van a estar a cargo de estos dos grupos, ¿no? Para que, digamos, puedan hacer eh, el- la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación, el compartir mutuo de cada sala, ¿ya? Eso sería todo, hermanos. Así que Dios los bendiga. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Bendiciones.